Existe una puerta en nuestro interior, algo más allá de lo que se puede ver o tocar, un límite que se debe cruzar para alcanzar nuestro mayor potencial como individuo y la verdadera felicidad. En este episodio, el doctor Mario Alonso Puig nos guía a la dirección que nos lleva hacia este horizonte. Soy Ronald Mulatre, creador del movimiento Comunidad Sana. Le invito a subir el tren de las personas rigurosas con destino hacia este horizonte de posibilidades infinitas. Si mis contenidos te parecen útiles, no olvides suscribirte y compartir con los demás. Muchas gracias. Y ellos están muy preocupados porque en Estados Unidos hay 100.000 accidentes de circulación al año por insomnio. Entonces, ¿qué quiere decir? No cabe duda que las palabras, las imágenes, cuando tienen un componente que es insistente, repetitivo y lleno de drama, si eso es lo que te llevas antes de dormir, que es el momento, el proceso en el que se reconstituye la memoria, eso va a quedar grabado ahí y te va a afectar. O sea, ¿quién se acostaría y dormiría pensando que está en un mundo hostil? ¿Quién se dormiría pacíficamente pensando que está en un mundo peligroso? ¿Hay peligros en el mundo? Sí. ¿Hay conflictos en el mundo? Sí. ¿Hay cosas en el mundo que no nos gustan? Sí. ¿Se puede definir todo nuestro mundo así? No. Es más, el propio Albert Einstein decía que la pregunta más importante que nos podemos hacer es una. Porque esa pregunta, dependiendo de cómo la respondemos, va a afectar directamente a cómo vivimos la vida. Todos tendríamos interés en conocer esa pregunta, ¿no? O sea, una pregunta que si yo me hago, si me hago esa pregunta y la contesto de una determinada forma, ¿puedo vivir con más alegría, con más ilusión, con más confianza? O sea, contesto de otra, ¿voy a vivir con miedo, con desesperanza, con sensación de impotencia? Claro, obviamente esa pregunta no es que en general uno lo lleve a la conciencia y diga, a ver, me voy a hacer esta pregunta. No, es una pregunta que uno se hace inconscientemente y que inmediatamente va a determinar tus sentimientos y cómo percibes el mundo. La pregunta de Einstein fue, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Yo creo que pensemos juntos, ¿qué sucede cuando yo me pregunto, ¿vivo en un universo hostil? Y contesto, sí. Vamos a ver, con lo pequeñito que yo me veo en un universo tan poderoso, estoy todo el día con un canguelo. Y si estoy todo el día con un canguelo, activo lo que se llama el sistema nervioso simpático, de forma sostenida. El sistema nervioso simpático está para activarse esporádicamente, no de forma sostenida. Esa activación del sistema nervioso simpático reduce el riego en ciertas áreas del cerebro, con lo cual pienso con menos claridad. En segundo lugar, me pone a la defensiva. Entonces alguien me pregunta, ¿cómo estás? ¿Por qué? Estoy a la defensiva. Se me acerca alguien y ya... Y luego, además, el sistema nervioso simpático es un sistema ergotrópico, quiere decir que consume energía. Llego al final del día, estoy agotado. Quizá un poquito por las cosas que me han pasado y sobre todo por cómo me he relacionado con lo que me ha pasado. Sin embargo, si yo digo, vivo en un universo amigable, yo tengo mucha mayor capacidad para resolver los problemas, tengo más energía y más vitalidad. ¿Vosotros pensáis que mi día va a transcurrir de la misma manera? De ninguna manera. De ninguna manera. Es como el que se mete en el agua diciendo, ay por Dios que no me encuentre con una medusa. Ay por Dios que no me encuentre con una medusa. Aquel que se mete en el agua dice, bueno, hay medusas, pero ¿cómo me lo voy a pasar en el agua? ¿Entendéis la diferencia? Pues es eso. Hola Mario, me llamo Pablo y tengo una pregunta y es, ¿cómo podemos transformar el miedo en confianza? Vamos a ver, Pablo, vamos a hablar del miedo. Hay dos tipos de miedo. El miedo correspondiente o lógico a nuestra condición material, es decir, si yo veo un tigre y no tengo miedo, tengo un problema. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si veo una persona que se acerca con una navaja y no tengo miedo o no tengo una relación de miedo, pues puedo tener un problema porque no sé reconocer lo que es un peligro. Y la mayor parte de los miedos que no proceden del tener esa inquietud por un daño a nuestra naturaleza física, sino que proceden de la mente. Entonces, la mayor parte de los miedos proceden de la mente. ¿Qué pasa? Que la mente tiene tal poder sobre el cuerpo que el cuerpo reacciona como si el miedo fuera real. Entonces, en mi experiencia,
el miedo se vence cuando tienes un motivo lo suficientemente poderoso. Quiero que os imaginéis dos edificios muy altos con una tabla en la azotea que conecta los dos edificios. Y nos dicen a cualquiera de nosotros, oye, atraviesa esa tabla. Y estás absolutamente atenazado por el miedo. Pero ves que al otro lado, en el otro edificio, hay una persona a la que tú quieres mucho. Imagínate un niño pequeño que no sabe muy bien dónde está y se va a caer si tú no vas. ¿Qué pasa con el miedo? Desaparece. Entonces, para mí, el miedo se vence fundamentalmente a través del amor. El amor a algo o a alguien. ¿Tú por qué has superado tu miedo y has cruzado la tabla? Porque amas a esa persona. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de emprender un proyecto? Porque amas esa causa. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de llevar a cabo algo que es complicado? Porque amas la posibilidad del resultado. El antídoto natural del miedo es el amor. No pensemos que es el valor. ¿Por qué una persona es valiente? Valiente es la consecuencia. ¿Pero por qué es valiente? Porque ama eso que quiere hacer. Y entonces, como ama eso que quiere hacer, se olvida de sí misma esa persona. Y en el momento en que uno se olvida de sí mismo, el miedo se desvanece. ¿Por qué tenemos tanto miedo a las personas? Porque no sabemos amar. Nos da miedo amar. Si no nos diera miedo amar, no tendríamos tanto miedo. Hola Mario, ¿qué tal? Soy Marina, encantada de saludarte y bueno, quiero darte las gracias por ser despertador para muchos y muchos de nosotras. Me gustaría preguntarte qué es para ti la felicidad y qué consejos prácticos nos das para ser un poquito más felices. Muchas gracias. Bueno, Marina, esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde que tiene, digamos, conciencia de existir, ¿no? Para entender qué es la felicidad tenemos que distinguir la felicidad de aquello que se parece a la felicidad, pero no es la felicidad. ¿Recordáis la fiebre del oro en los Estados Unidos? Hubo la fiebre del oro y luego la fiebre del oro negro, la fiebre del petróleo. La fiebre del oro, ¿os acordáis? Hubo personas que se llenaron de alegría porque creían que habían encontrado oro. Y de verdad que se parecía al oro. Brillaba como el oro, era amarillo, era un metal, era duro. Era pirita de cobre. El oro de los tontos. Pero claro, hasta que se dieron cuenta de que eso no era oro de verdad, más feliz que una perdiz. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar subjetivo? La misma que entre el oro y la pirita de cobre. Es mejor tener pirita de cobre que no tener nada. Es mejor tener bienestar subjetivo que no tenerlo. ¿Qué es bienestar subjetivo? El goce de los sentidos. Estamos aquí en un sitio precioso, un estudio maravilloso, no tenemos frío, estamos cómodos, si necesitamos agua nos dan agua, bienestar subjetivo. Lo aprovecha cada uno, ¿vale? Tú bebes agua y se te quita la sed. No se le quita la sed al vecino porque vean que tú bebes agua. Bien. Nuestra sociedad, engañosamente, nos dice que el bienestar subjetivo es lo mismo que la felicidad. Por eso vivimos tan centrados en nosotros mismos, porque pensamos que no hay nada más. Y entonces lo que nos interesa es el poder, la fama y la fortuna. ¿Tienes poder? Tienes más bienestar subjetivo. Entras a los sitios, te hacen una reverencia. ¿Tienes fama? ¡Buah! ¿Tienes fortuna? Pues viajas mejor, tu coche mejor, viajas en una categoría mejor en un avión. Eso no es la felicidad. La felicidad es el gozo del corazón. Por tanto, si es el gozo del corazón, la felicidad viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que estamos tan distanciados del interior que creemos que como solo hay exterior, esto es la felicidad. No, esto es bienestar subjetivo. Está muy bien, es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor tener pilita de cobre que no tenerlo. Entonces, ¿cómo conectamos con la felicidad? Para mí, la felicidad siempre es compartida. Es, para mí, imposible experimentar la felicidad si no tienes la vocación de que otra persona la experimente. El bienestar subjetivo no tiene por qué ser compartido. Yo me puedo comer una manzana riquísima, me la como yo y yo lo disfruto. Pero la felicidad es cuando me importas tanto tú que divido la manzana en dos y de repente digo, madre mía, pero qué rica está esta manzana.
No, está especialmente rica porque en ese momento soy especialmente feliz. Entonces, forma sencilla que no simple de ser feliz. Que realmente te importen los demás. Que realmente te importe lo que sientan y necesiten los demás. Que realmente todo lo que hagas, lo hagas no solo por ti, que está bien que lo hagas por ti, sino que lo hagas también por los demás. Y que cuando tú salgas de tu casa a trabajar o a una reunión, no estés pensando, no esté yo pensando, no estemos nosotros pensando, a ver lo que saco de esta reunión, a ver lo que obtengo de esta reunión, a ver lo que me llevo de este encuentro, sino a ver lo que pongo en este encuentro, a ver lo que llevo a este encuentro. Y eso es otro paradigma, porque en el paradigma en el que vivimos, dar es perder. En el paradigma de la felicidad, dar es multiplicar. Y por eso hemos oído tanto esa frase, que se queda muchas veces en puramente conceptual, dice, tú recibes más de lo que das. Y uno dice, sí, sí, pero que lo dé otro. Que lo dé otro. Hasta que uno tiene un momento en el que da sin esperar y le viene de todas partes. Y es que la felicidad, a diferencia del bienestar, opera con leyes distintas. El bienestar subjetivo opera con las leyes del mundo. La felicidad opera con las leyes del universo. La conexión con el universo sí te da felicidad, sí te da oro. La conexión con las leyes del mundo te da pirita de cobre. Entonces, ese es el punto. Hola Mario, mi nombre es Pablo. Un placer y un honor estar aquí contigo hoy y poder hacer y formularte preguntas. He oído que la saturación de pantalla disminuye nuestra capacidad de atención. Como padre de 2 hijos que tengo, esto me preocupa. No sé si tú tienes algún consejo para darnos sobre cómo no disminuir nuestra capacidad de atención, incluso mejorarla. Bueno, Pablo, tu pregunta es una pregunta muy relevante y yo creo que todos vamos a considerarlo así en un mundo como el actual. Entonces, tenemos que hablar de la importancia de la atención, ¿vale? El problema no es solo la pantalla, es vivir entre pantallas. Cuando nosotros vivimos entre pantallas, estamos constantemente con la atención de un lado para otro. Suele pensarse erróneamente que incluso los niños pequeños, si aprenden a estar entre varias pantallas, su cerebro se acoplará a eso. Y luego nos preguntamos sorprendidos por qué no para de aumentar los cuadros de déficit de atención, tanto en niño como en adulto. Y parece que es como una casualidad, ¿no? Pues no es así. La capacidad de atención del ser humano, por la razón que sea, que tampoco la tenemos clara, está hecha para estar en una cosa, en el aquí y en el ahora. E incluso las mujeres que tenéis mayor capacidad, porque tenéis mayor conectividad entre los 2 hemisferios cerebrales, para estar en varias cosas simultáneamente, aún así perdéis nivel de atención en todas las cosas en las que estéis. Aún así pueden ser mayores que la del hombre. Pero el hombre que está mucho más enfocado, digamos, a una cosa, si está en varias pantallas pierde capacidad de atención. Entonces diremos, bueno, ¿qué más da? No da igual. Vamos a hablar del impacto que tiene a nivel de manejo de datos. Se sabe perfectamente que cuando una persona está... se activa una red que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto no te favorece ni tomar buenas decisiones ni manejar bien los datos. Uno no lo sabe, son procesos inconscientes. Con lo cual pierdes eficacia. Es decir, necesitas más tiempo para hacer lo mismo. Bien. En segundo lugar, a nivel corporal, la activación de la red neuronal por defecto está asociada a un deterioro en el funcionamiento del sistema inmune. Precisamente el que nos tiene que defender frente a bacterias, virus y tumores. Qué mal negocio estamos haciendo. En tercer lugar, cuando uno pierde capacidad de atención, imaginaos el impacto que tiene cuando estás con otra persona. Pero es que todos lo sabemos. Tú estás con otra persona y sabes perfectamente si esa persona está contigo o está volando. Y si no está presente, ¿dónde está? Ausente. Luego, ¿afecta a las relaciones? Naturalmente que afecta a las relaciones. Pero no es solo eso. Cuando uno está en el aquí y en el ahora, es mucho más fácil experimentar la felicidad que si está
distraído. ¿Por qué? Por una razón que es de orden metafísico, a veces las sé explicar bien. Para nosotros existe la línea del tiempo. De hecho, el hemisferio cerebral izquierdo es el que maneja la línea del tiempo. Es decir, la línea del tiempo es que hace una hora yo estaba en un sitio, ahora estoy aquí con vosotros y mañana estaré en otro sitio. Y esto tiene su utilidad, obviamente, para programarnos y para arreglarnos. Pero es un paradigma. Es decir, ¿qué quiere decir un paradigma? Que tiene una visión limitada. El hemisferio derecho vive en el presente eterno. En el presente eterno, que es donde viven fundamentalmente los niños pequeños. Los niños pequeños no han desarrollado la línea del tiempo. Solo está el aquí y el ahora. Por eso absorben tan rápidamente. Por eso es una de las razones por las que probablemente sean tan alegres. Es una razón por la que muchas veces tienen un sistema inmune, salvo al comienzo que todavía no han desarrollado el sistema inmune, que a veces es sorprendentemente poderoso. Entonces, todo esto está deteriorando de una forma tremenda nuestra conexión con el presente. Y el presente, como estaba comentando, no es algo básico o banal, es que en el presente es donde está sucediendo todo. Es curioso porque cuando una persona quiere tener un buen futuro, lo primero que tiene que buscar es tener un gran presente. Pero fijaros, si yo me angustio por el futuro, uy, madre mía la que viene, con los problemas que hay, los conflictos, tal cual, todo eso, fíjate lo que hace, produce un deterioro en el funcionamiento del cerebro, con lo cual no estoy en el presente. Si no estoy en el presente, no estoy viendo lo que ocurre aquí. Y luego diré, uy, efectivamente, el futuro era así. No, el futuro no es algo que uno se encuentre, es algo que uno crea. ¿Dónde lo crea? En el presente. Por eso es tan importante, yo recomiendo tanto que se lea, y yo recomiendo el libro físico, y que tú te leas una hoja y luego te preguntes qué has leído. Es un entrenamiento impresionante, porque hay una región del cerebro, se llama la región dorsolateral, y la región dorsolateral es fundamental en la memoria de corto plazo y es fundamental en la inteligencia. A veces pensamos que la memoria es, bueno, ¿tú qué tal andas de memoria? Yo fatal. Pero ¿verdad que a nadie que le preguntes qué anda de inteligencia te va a decir yo fatal? Eso no dice nadie. ¿Por qué? Porque la memoria para nosotros... no puede haber inteligencia sin memoria. Porque obviamente tú tomas decisiones en gran parte basado en experiencias y conocimientos previos. Y resulta que una de las regiones más importantes, que es la región dorsolateral, está siendo deteriorada por la falta de atención. Cuando hay un entrenamiento, entonces que estás con una persona en el aquí y en el ahora, plenamente, como entiendo que estamos todos nosotros aquí, que estás haciendo deporte, plenamente en el deporte, que estás estudiando plenamente, y cuando la mente se te va, con amabilidad y con firmeza la vuelves a traer. La atención es una capacidad importantísima en el ser humano. Os pongo una metáfora muy sencilla. ¿Os imagináis que alguien os dijera, si le va a operar, es un cirujano estupendo, con una habilidad técnica impresionante, con las mejores titulaciones del mundo mundial? Además es súper empático. El problema es que es un poco distraído. Oiga, quiero uno con menos títulos, pero que esté un poco más ahí. ¿Veis? Pero claro, no nos damos cuenta de la importancia de esto. Hola Mario, soy Mía. Quería preguntarte, porque sé que eres un gran defensor de la meditación, ¿qué evidencias científicas hay de los beneficios que tiene la meditación y si funciona para todas las personas? Bueno, a mí cuando me preguntan sobre algo que tiene un gran componente científico, me gusta ir a la ciencia porque la meditación es una cosa que habitualmente la hemos asociado, bueno, a mundos muchas veces extraños, el budismo, el taoísmo, el zen, y nos parece una cosa rara. Entonces, vamos a ver, primero vamos a establecer qué es la meditación. La meditación es un estado de quietud. Y ese estado de quietud tiene dos dimensiones. Una que en sánscrito se llama shamatha y otra que en sánscrito se llama vipassana, que se explican perfectamente.
quiero que nos imaginemos que estamos queriendo ver algo por la noche y no vemos nada. Y tenemos un telescopio y alguien nos dice, mire por el telescopio. Vamos a ver que todos miramos, venga. Como que todos tuviéramos el telescopio, todos mirando. Y ahora os hago una pregunta. Ese telescopio está temblando. Ponemos el telescopio a temblar. ¿Podéis ver algo o no? Imposible. Algo se ve porque tú debes tener una vista de halcón. Pero bueno, normalmente no ver nada, porque se está moviendo, ¿correcto? Entonces lo primero que tienes que hacer es aquietar el telescopio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es shamatha. Lo aquietas. Y ahora sí puedes mirar. Pero de entrada no ves nada. Y de repente lo ves todo. Eso se llama vipassana. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es aquietar la mente. ¿Por qué hay que aquietar la mente y qué evidencias científicas tenemos de que aquietar la mente es bueno? Porque el caos mental que tenemos produce enfermedad directamente. Pensar en los pensamientos que tenemos. ¿Cuáles de ellos son en general pensamientos ilusionantes, pensamientos esperanzadores? ¿Y cuáles de ellos son pensamientos llenos de ira, llenos de frustración, celos, envidias, iras, resentimientos, culpas, vergüenzas? Así. Pues todos esos pensamientos, esa agitación mental, se ha estudiado con técnicas de neuroimagen qué es lo que hace. Y produce una activación del sistema nervioso simpático que no tendría que estar, la cual deteriora el cuerpo. Con lo cual ya vemos un efecto. Por eso, el profesor Benson, cuando enseñaba a sus enfermos que iban a cirugía cardíaca, que obviamente van con la cabeza, saldré de esta, no saldré de esta, mi corazón sea el mismo. No, no, al aquietar la mente, resulta que el cuerpo luego, el corazón tenía menos arritmias, etc., ¿no? Entonces, esa es una de las evidencias. Se ha visto que aquietar el ruido mental tiene efectos incluso en el cáncer, incluso en enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, reduciendo la incidencia, la intensidad de los brotes y la frecuencia de los brotes. Se ha visto en montones de sitios, se ha visto mejoras del sistema inmune, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes, cuando vas a urgencias o tienes que hacer una operación de extrema urgencia, por sorprendente que os parezca, es aunque sea 10 segundos aquietar la mente. 10 segundos. Aquietar la mente. Si una persona se te muere en 10 segundos, es que no hay nada que hacer. Entonces lo que os quiero decir, 10 segundos para aquietar la mente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú puedes tomar una decisión mucho mejor. Eso es el poder de la meditación. Por eso se enseña a meditar en hospitales, se enseña a meditar en centros de investigación, se enseña a meditar. Ya ha perdido esa connotación un poco esotérica que tenía, que apartaba a tantas personas. Ahora bien, cuando uno consigue llegar a un nivel de profundidad mayor, que es vipassana, es decir, cuando ya empiezas a ver cosas, ¿qué es lo que ves? Empiezas a ver soluciones a problemas a los que no habías encontrado solución. Empiezas a ver por qué hay cosas en ti que sin que tú lo supieras están impidiendo que encuentres la solución a esas cosas. Por eso el profesor Benson, que es cardiólogo y que lo que quería era reducir la hipertensión arterial de sus enfermos, empezó a quedarse sorprendido porque algunos, y es la forma más sencilla de meditación, la respuesta a relajación, empezó a quedarse sorprendido porque algunos de sus enfermos le decían, doctor Benson, es que esto nos está afectando en nuestra vida de una manera muy positiva. Estamos empezando a tener más tranquilidad en situaciones en las que antes perdíamos los nervios, ahora estamos teniendo con mayor creatividad. ¿Tendrá esto algo que ver? Claro, estamos hablando de hace más de 30 años. Y el profesor Benson, obviamente, aunque era cardiólogo, decía, bueno, igual no, o no me interesa, dijo, qué interesante. Entonces empezó a estudiarse el funcionamiento del cerebro. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que mejora procesos de ansiedad, procesos de depresión. Obviamente, si alguien tiene un trauma muy profundo que está oculto, siempre es interesante llevar a cabo los procesos de meditación supervisado por un psicoterapeuta, una persona experta en este tipo de cosas, ¿no? En general, como todo, hay excepciones, es muy beneficioso. Nosotros, para que te hagas una idea, desarrollamos una meditación que se puede bajar gratuitamente en mi página web, marianosopuig.com, que la llamamos la meditación del corazón. Yo empecé a dar esta meditación, la creé hace 3 años, empecé a darla, dura unos 11 o 12 minutos, y yo cuando hago la meditación
Yo cierro los ojos, entonces yo no veo lo que pasa en las personas. Pero los organizadores de los eventos empezaron a decir, que están con los ojos abiertos para ver que todo está bien, empezaron a decirme luego, Mario, tú no sabes el impacto que está teniendo esto. Digo, sí, dice, no te puedes imaginar hasta qué punto está llegando esto. Y entonces, y que las personas nos lo piden, entonces me fui a un estudio en Madrid y lo grabé, son 11 minutos, y es gratuito, o sea, una persona se lo descarga, entra a la página web, se lo descarga y tal. Pues tenemos un equipo de investigación que está estudiando actualmente en una universidad los parámetros bioquímicos, porque estamos convencidos de que vamos a detectar, por ejemplo, un aumento en los niveles de oxitocina, una hormona de la que llevo hablando montones de años, que está relacionado con la mejora de la salud, la protección del corazón, la reducción del estrés, etc. No te puedes imaginar la cantidad de información clínica que hay sobre los efectos beneficiosos de la meditación.